Listo. Hola, bienvenidos a la sexta sesión en vivo de Diséñate. En esta ocasión el tema va a ir dirigido a compartir con todas y todos ustedes estrategias para la comprensión de lectura, identificando la idea principal, ideas secundarias y así ser capaces de elaborar una síntesis. Y antes de comenzar, ayúdenos a llegar a más personas. Si te gusta nuestro contenido, compártelo con amigos, familiares. Dale like a esta transmisión que el equipo de comunicación educativa comunitaria hace posible a través del Facebook Pilares Ciudad de México. También los invitamos a que estén al pendiente de la página oficial de Pilares, de este programa de la Ciudad de México. Su dirección es www.pilares.ciudaddemexico.gov.mx y ustedes podrán ver cómo diarios están subiendo contenidos de calidad, con mucha información de educación, de cultura, de deporte, para aprender empleos. Es un programa fascinante y pues el cual tenemos gusto de pertenecer y colaborar pues ahorita en estas circunstancias en línea. Compártenos, denos like. Antes de iniciar con el tema de la semana, les pedimos que aquí en los comentarios nos escriban qué tipo de estrategias suelen emplear para identificar lo más importante en un párrafo. Recuerden, pues, aquellos momentos donde, pues, también tenían que tomar apuntes o en la lectura, ¿qué es lo que hacían para hacer este ejercicio de captar lo más importante? Y de eso trata la sesión, por eso es que estamos preguntando y pues que nos compartan para que podamos también aprender de ustedes y pues también corroborar, contrastar y, bueno, enriquecer este diálogo que pues está dando por las redes y que puede ser muy rico y a través de estas preguntas y estas dinámicas. ¿Cómo le hacían ustedes para extraer de un párrafo una idea importante? Y bueno, como les comentamos la sesión pasada, una mala práctica de la lectura es no leer unidades de pensamiento y enfocarse a descifrar únicamente palabras, incluso sílabas. Con la práctica vamos adquiriendo la posibilidad de leer en un vistazo oraciones, frases, incluso párrafos. Hay que recordar que leemos para comprender, por lo que realizar una lectura de manera mecánica, sin propósito alguno, no tiene beneficio. Y bueno, para ello son importantes los métodos, pero ¿qué es un método? Los métodos son procedimientos que se siguen para hacer algo. Tienen mayor extensión que las técnicas, que es un hacer específico, las cuales sirven al método. Algunas técnicas de lectura son la reflexión, el esquema, la discusión, apuntes, subrayado, notas marginales, resumen, exposición, diálogo. Muchas de estas las iremos viendo en el taller, con las sesiones que vienen. Y bueno, como pudimos darnos cuenta, una de las técnicas son los apuntes. Es necesario e importante saber tomarlos de manera coherente, sistemática y legible, ya que constituyen actividades mentales como seleccionar, comprender, sintetizar y físicas como escribir. Y pues siguiendo con esta dinámica, que nos pongan en los comentarios algunas experiencias personales, pues cómo toman apuntes ustedes. A todos nos ha pasado que hemos escuchado, visto en la televisión, o recordemos aquellos días que teníamos algo que nos despertaba la necesidad de anotar, de apuntar. Incluso yo creo que a todos hemos tenido pues la experiencia de que algo y nosotros se nos olvida, se nos embarre que es lo que teníamos que tener presente. Y es que pues la mente suele ser pues muy escurridiza y entonces pues hay técnicas para llevarlas a cabo y para tener presente la información. Y entonces, ¿cómo es ustedes es que llevan a cabo este proceso de tomar apuntes? ¿Tienen alguna técnica? ¿Qué es en lo que se fijan? Por favor, compártanos en los comentarios. Sobre todo porque tomar apuntes demanda atención en lo que se lee, lo que se escucha y lo que se observa. Mientras se toma apuntes, se escucha, se piensa y se escribe. Se desarrolla entonces el hábito de resumir. Es una actividad donde entran varias capacidades. Cuando se lee, se debe ir separando el grano de la paja, es decir, la idea principal, que es el resumen de lo que se nos quiere transmitir. En cambio, las ideas secundarias son los detalles importantes. Estas ideas secundarias son frases que apoyan, niegan, complementan o enriquecen la idea principal. Y bueno, recordando un poco lo que vimos la sesión anterior, durante la lectura debemos buscar las ideas principales y significativos en lugar de concentrarnos en palabras individuales.
Las frases se componen de unidades de significado. Estas, a su vez, forman párrafos. Lo esencial del párrafo es que todo él gira alrededor de una idea, y es por eso que lo clasificamos como una unidad de pensamiento. El párrafo se compone comúnmente por un conjunto de frases. Una de ellas suele expresar la idea del autor de modo más claro y total que el resto. Esta es la idea principal. Para ello es importante observar la palabra que más se repite y domina el párrafo. Se puede usar sinónimos, pronombres y preguntas como ¿de qué, quién o quiénes se está hablando? Estos técnicas o estos tips los vimos la sesión pasada. Por favor, no se lo pierdan. Si algo se puede hacer en la página de Pilares, es que estas transmisiones que estamos haciendo, estas sesiones, las pueden buscar y pues enterarse de estas técnicas. Pero hay más que les compartimos la sesión pasada. También pueden identificar la idea principal con frases como lo más importante, destaquemos, lo fundamental, resumiendo, concluyendo y etcétera. Para comprobar que hemos elegido de manera correcta esta frase, se debe suprimir. Si el párrafo continúa teniendo sentido y si al leer cada una de las frases restantes se relacionan de un modo natural a la que hemos quitado, entonces la elección fue acertada. Las demás frases sirven al autor para desarrollar de un modo más detallado todo lo que tenía en mente, como aspectos e implicaciones, cuando escribió esta idea principal. A estas las conocemos como ideas secundarias. Ambos son, pues, complementos. Exacto, y a continuación les vamos a compartir 4 formas de desarrollar la idea principal a través de estas frases o ideas secundarias. Que pues desde luego sirven pues para sintetizar y sacar pues lo elemental y sobre todo quedarse con lo esencial de los textos. La primera manera en que se presentan las ideas secundarias es por repetición. Ahora compartimos una presentación donde podrán ver pues los ejemplos a manera de que nos vayan siguiendo. Como decía, es por repetición esta primera forma en que se presentan las ideas secundarias. Este es un texto que voy a utilizar para ejemplificar de Antonio Blake. Se titula Lectura rápida, el libro, y pues me interesa porque pues usa este modo de ir desarrollando su idea principal a través de la repetición. Y dice así el texto. Normalmente esta idea viene expresada en una de las frases del párrafo. Es lo que llamaríamos la frase principal. Todas las demás se agrupan de un modo natural y lógico alrededor de la frase principal, de modo que cada una de ellas no hace más que ampliar, concretar o presentar diversos aspectos de la misma idea central. La habilidad en leer un párrafo consistirá, pues, en descubrir de un modo rápido y seguro esta idea central y la frase que la representa. En este texto pusimos en morado, indicado, pues, sujeto de lo que se está hablando. El actor, pues, es la frase principal. Y en rojo estamos viendo las ideas secundarias, que en realidad todo lo que no está en morado vendría a complementar, a caracterizar lo que el autor nos quiere decir de la frase principal. Entonces, de entrada nosotros vemos en morado al menos este sujeto, este actor, que aparece en este párrafo 1, 2, 3, 4 veces, y si contamos este nombre de apartado, que es la frase principal, serían 5 veces, con los que nos queda muy claro de qué está hablando. Entonces, en rojo tenemos una idea que desarrolla y que se repite, se complementa. Por ejemplo, en la frase principal, el comienzo en la parte, el primer enunciado en rojo, donde dice, todas las demás se agrupan de modo natural y lógico alrededor de la frase principal. De modo que cada una de ellas no hace más que ampliar, concretar o presentar diversos aspectos de la misma idea central. Si nos detenemos y analizamos este fragmento del párrafo, vemos que lo que está haciendo es que está repitiendo la misma idea y le va metiendo pequeños complementos. Esta técnica o esta manera de presentar las frases secundarias se le llama por repetición. Y bueno, la segunda forma es por contraste. Ahí el autor va a indicar o rechazar lo que no es su pensamiento con el fin de dejarnos clara su idea. Ahora en su pantalla van a poder ver un ejemplo de esta segunda forma que es por contraste. El fragmento o el párrafo fue sacado de un ensayo de Andrea Sánchez Quintanar y este ensayo lo titula Reflexiones sobre la historia que se enseña.
Vamos a identificar que la parte que está escrita con color morado, pues es la idea que nos quiere dejar clara la autora, y la que está en color rojo es el contraste que mete en este párrafo. Voy a iniciar con la lectura de este párrafo. El conocimiento y la conciencia históricas están en crisis en nuestro país y creo que en el mundo en general. Aquí está su idea principal. Es esta una afirmación multivalente en todos los ámbitos que este planteamiento propone, y en torno a ello debo hacer algunas afirmaciones. Y aquí está el contraste de esto que ella está exponiendo. No me refiero con lo anterior a la investigación histórica de punta que se ha seguido desarrollando de manera activa y profesional en todos los ámbitos donde la historia se cultiva, sobre todo institucionalmente. Y regresa con su idea. Aludo más bien a las formas en que la historia es conocida, o no, y apreciada, o no, entre los grandes grupos de población en todas las sociedades contemporáneas. Y me refiero también a las formas en que las investigaciones históricas más avanzadas alcanzan a ser difundidas en sociedad, entre diversos núcleos de población que no necesariamente acceden a los ámbitos formales donde se cultiva y difunde la historia, que son los niveles escolares básico, medio y superior de educación. Entonces aquí la autora nos deja muy claro con este contraste cuál es su idea, qué es lo que ella quiere transmitir en este párrafo. Sí, es una manera de exponer las ideas de claros y oscuros, ¿no? A partir de meter prácticamente pues, el antónimo o el contrario, pues queda muy claro lo que quiere decir pues, el autor. El autor es una manera de usar pues, las ideas secundarias y pues que se complementan. En este caso, la autora. La autora. El siguiente ejemplo es por ejemplificación. Esta es otra manera en que se usan las frases secundarias y pues lo podemos encontrar muy bien en libros de texto. Es como muy similar esta manera de redactar y muchas veces viendo el ejemplo o ubicándonos en la parte del párrafo donde dice, por ejemplo, pues entendemos mejor la idea principal. Entonces, la característica de esta manera de usar las ideas secundarias es que los ejemplos pues ayudan a comprender lo que implica la idea principal a través de casos y aplicaciones concretas. Entonces, cambiamos de diapositiva para pasar al ejemplo, donde estoy compartiéndoles un párrafo de Animales a Dioses, breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari, donde pues se utiliza esta manera de exponer sus ideas, donde está hablando de los géneros. Entonces aquí dice de la siguiente manera: los géneros, a su vez, se agrupan en familia, como las de los gatos, leones, guepardos, gatos domésticos, los perros, lobos, zorros, chacales y elefantes, mamuts, mastodontes. Todos los miembros de una familia remontan su linaje hasta una matriarca o patriarca fundadores. Todos los gatos, por ejemplo, desde el mínimo doméstico más pequeño hasta el león más feroz, comparten un antepasado felino común que vivió hace unos 25 millones de años. Entonces, en letras moradas estamos indicando pues las palabras que nos dan pie a esta idea principal, que es, nos están hablando de los géneros que se agrupan en familias, y el autor nos quiere decir que comparten todos un antepasado. Entonces, en rojo estamos viendo pues estas familias, y él pone, por ejemplo, los gatos como tienen sus similares, su familia, igual que los perros, los elefantes y los gatos. Esta manera de utilizar las ideas secundarias es por ejemplificación. Y pues hay que recordar que aprender estas maneras en que se usan pues, ayudarán a agilizar la lectura y reconocerán estas estructuras si las familiarizan, si las repasan, y por lo tanto la lectura se acelera en la comprensión. Claro. La cuarta forma es por justificación. Entonces voy a cambiar acá para que vean el siguiente ejemplo. Sí. Aquí, por justificación, una idea se va a entender siempre de mejor manera si conocemos los fundamentos lógicos o racionales que la sostienen. Aquí es un fragmento, un párrafo del ensayo de María de los Ángeles Rodríguez Álvarez y Rogelio Ventura Ramírez. El ensayo lo titulan El conocimiento histórico para los jóvenes, una reflexión.
Igual, la parte que está en color morado es la idea principal, y el ejemplo que se quiere resaltar en este párrafo lo pusimos de color rojo para que sea más fácil su identificación. Inicia así el párrafo. A los jóvenes de hoy no les interesa la historia, les parece aburrida y no tienen ningún interés por estudiarla. Bajo esta pesimista y negativa premisa queremos iniciar esta reflexión, que como el título indica, persigue la interminable y arriesgada tarea de proponer soluciones a un problema urgente. Porque la historia aún puede ser un conocimiento de enorme utilidad para el desarrollo de sujetos sociales, si se enseña de forma adecuada. Aquí está la idea principal de los autores y ellos la enlazan con el título y lo dan a conocer. Siguen entonces, sobre todo, si mediante el proceso educativo se aprovechan sus contenidos. Y es que si se logran cumplir sus objetivos, aquí está la justificación, se estaría dando a los jóvenes experiencias y reflexiones que les permitirían en el desarrollo de su existencia tener mayores elementos para resolver los problemas que enfrentan, ya sea de manera personal o en el ámbito de su repercusión social. Aquí ellos están justificando cómo es que la historia aún puede llegar a ser un conocimiento de enorme utilidad. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Y si realmente esto, qué consecuencias o qué utilidades tendría, ¿no? En cuanto a que pues son individuos componentes de distintos colectivos. Exacto, lo que están haciendo los autores aquí están argumentando pues la idea, y pues es una manera que también pues usamos nosotros al hablar, es una manera del idioma y que hay que tener muy presentes para al momento de leer poder pues identificar y avanzar lo más rápido posible, y en el caso de que pues haya una premura por la cuestión de ganarle tiempo, ¿no? a la actividad. ¿O no? Simplemente es esto de la lectura rápida, como les comentábamos, es una cuestión de comprensión, de captar las ideas, las frases y las unidades de pensamiento de menos vistazos, que muchas veces en la lectura, pues que es un tanto lenta, pues nos regresamos, ¿no? A tratar de comprender. Bueno, continuamos. Entonces, hasta ahora hemos hablado de técnicas para identificar párrafos que contienen una sola idea principal, es decir, párrafos apegados a la norma. Pero ¿qué pasa cuando existen párrafos que se salen de la norma y presentan más de una idea central, o por el contrario se encuentra diluida? De entrada, decimos que si se enfrentan a identificar párrafos con una sola idea central y se entrenan en ello, les va a ser sencillo reconocer y manejar párrafos cuya composición es diferente. Entonces, a continuación les vamos a presentar algunos ejemplos de párrafos excepción. Este primer párrafo de excepción es párrafos con más de una idea, en la que, para ejemplificar, ocuparemos un texto de la Nueva Historia Mínima de México, de la parte colonial, donde nos habla de las haciendas, esta estructura económica característica de aquella época. Y el texto, pues, dice así: aunque las haciendas solían tener una base territorial amplia, no todas las haciendas eran grandes propiedades. Su valor estaba en la producción tanto como en la tierra, y tampoco todas las propiedades rurales eran haciendas. Los propietarios, por su parte, constituían un grupo no menos heterogéneo. Entre los más modestos se contaban pobladores de medianos recursos y ciertos clérigos, casi todos criollos y mestizos. Era difícil hacer la distinción entre ellos, pero al grupo se sumaban también algunos caciques de pueblos de indios. En el otro extremo de la escala estaban comerciantes y mineros acaudalados, criollos y peninsulares, que cerraban su círculo de negocios con la posesión de 5 o 6 grandes haciendas y las corporaciones eclesiásticas, órdenes religiosas, excepto los franciscanos. Entonces, por ser un resumen de la historia de México, pues tenemos párrafos muy consistentes donde se desarrollan más de una idea central. Entonces, lo que se tiene que hacer, pues, es ubicar de quién se está hablando, y, por ejemplo, pasamos a la siguiente diapositiva y ubicamos primero que el párrafo bien podría estar dividido mínimo pues en dos, donde por una parte nos están hablando de las haciendas,
dándonos características y en un segundo momento de los propietarios. Entonces, en las haciendas, igual en morado está como las partes esenciales que hay que recordar. Las haciendas nos está diciendo que pues el que radica su valor y los propietarios sus características. Y pues lo que está subrayado pues son estas ideas secundarias que pues complementan y le dan cuerpo a esta idea principal que nos quieren transmitir. Entonces, una vez que nosotros estamos pues entrenados en identificar las ideas principales y pues secundarias, podemos ya empezar a conjugar pues esta propia síntesis, digamos, de algún modo, que se tiene que hacer y quedaría de la siguiente manera. El valor de las haciendas estaba tanto en su producción como en la extensión de su tierra. De manera general, sus propietarios se dividen en dos: los modestos, integrados por pobladores de medianos recursos, clérigos y caciques, casi todos criollos y mestizos, y los acaudalados, integrados por comerciantes, mineros y corporaciones religiosas, todos ellos criollos y peninsulares que poseían varias haciendas. Aquí lo que se está haciendo únicamente es jugar con las ideas principales y interactuar con ellas a modo que nos quedemos con la esencia del párrafo. Y bueno, otro tipo de párrafos que se pueden encontrar son los que no tienen una idea principal, y a estos se les conoce como párrafos de transición y sirven como un puente que une dos párrafos con ideas dispares. Nos lleva de un modo suave de una idea a otra y de ahí su nombre de transición. Los que han hecho algún video o alguna grabación uniendo varios fragmentos, pues hay un apartado en estos programas para editar que se llama transición y justamente nos ayuda a pasar de una escena a otra, no de manera brusca ni que se vea falso, sino de un modo más suave. Y sirve para que se entienda siempre el mensaje. Eso es como el fin también de las transiciones y preparar el terreno, digamos, de alguna manera. En su pantalla ya van a poder ver este ejemplo de párrafo de transición. Lo escribe María Adelina Redondo López en su ensayo La enseñanza de la historia, un campo de batalla. Ahí entonces, ahora nos vamos a enfrentar a 3 párrafos. El primero y el último, pues son los que van a ser unidos por el que está en rojo, que es el que ejemplifica la transición. La parte morada, como ya hemos dicho en los ejemplos anteriores, son las ideas principales. Y bueno, comienzo la lectura del párrafo. Así pues, una cuestión fundamental en este momento para el caso de la escuela secundaria en México es la formación de los docentes de historia. Ahí ya nos está diciendo de qué es lo que va a hablar la autora. Y viene el párrafo de transición. Cabe preguntarse, ¿quiénes enseñan historia en la secundaria? ¿Cómo fueron seleccionados o cómo obtuvieron su nombramiento? ¿Cómo se formaron? ¿Qué grado de compromiso tienen o sienten con la disciplina y su enseñanza? ¿Qué los motiva a trabajar en este campo disciplinario? ¿Quiénes fueron los formadores de los profesores de historia para la secundaria? Ya nos dimos cuenta que este párrafo de transición no tiene una idea que sea central, sino más bien una serie de cuestionamientos que nos llevan al tercer párrafo. Hasta ahora, la formación pedagógica ha sido tomada como base para la formación de maestros de primaria y secundaria. Se refiere a los que estudiaron en la normal, ¿no? Mientras que la formación en las disciplinas ha sido considerada complementaria. Entonces, aquí ya está respondiendo lo que venía iniciando en este primer párrafo, que es esta formación de los docentes de historia, que están enseñando en qué nivel, en la secundaria. Ese es el párrafo de transición de una manera muy visual, la manera en que se está poniendo en la diapositiva, y pues a partir de entrenarse, de familiarizarse con estas estructuras de escribir, pues uno va captando de manera más rápida pues esta manera de cómo uno suele expresarse. Y bueno, por último, el párrafo donde la idea central se encuentra, está en el texto, pero está diluida. Aquí lo que debemos hacer es identificar la palabra clave sobre la cual giran todas las afirmaciones parciales. Se debe considerar todo lo que se ha dicho de ella y así poder componer una frase general que englobe todas las afirmaciones particulares.
este tipo de párrafos donde se encuentra la idea central diluida suele estar mucho en la narrativa, en las novelas, luego suele haber párrafos bastante extensos donde nos presentan diferentes elementos y nosotros tenemos que ir haciendo nuestra propia, componer nuestra propia frase principal y ir englobando todas las afirmaciones. Este ejemplo que les comparto es una novela de Juan García Ponce titulada El gato. Y este cuento inicia así. El gato apareció un día y desde entonces siempre estuvo allí. No parecía pertenecer a nadie en especial, a ningún departamento, sino a todo el edificio. Incluso su actitud hacía suponer que él no había elegido el edificio, haciéndolo suyo, sino el edificio a él. Tal era la educación con que su figura se sumaba a la apariencia de los pasillos y escaleras. Fue así como D empezó a verlo, por las tardes al salir de su departamento o algunas noches, al regresar a él, gris y pequeño, echado sobre la esterilla, colocada frente a la puerta del departamento que ocupaba el centro del pasillo en el segundo piso. Cuando D, vencido el primer tramo de las escaleras, daba la vuelta para tomar el pasillo, el gato gris y pequeño, un gato niño todavía, volvía la cabeza hacia él, buscando que su mirada encontrara sus ojos extrañamente amarillos y ardientes en medio del suave pelo gris. Entonces, aquí lo que nos presenta el autor son diferentes elementos donde tenemos, primero nos hablan pues de un gato, de una persona que la presentan como de un ambiente y una interacción entre ellos. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es conjuntar y hacer nuestra propia frase general. Cambiamos la diapositiva para hacer el ejemplo. Entonces, esta frase que engloba todas estas afirmaciones o esta narrativa quedaría de la siguiente manera. En el segundo piso de un edificio donde vive D, apareció un día un singular gato, niño todavía, de pelaje gris y ojos amarillos, de una gran presencia con el que se encontraba por las tardes o por las noches al salir de su departamento. Entonces, con esto tenemos los elementos iniciales con que el autor da inicio a su novela, con esta interacción, con estos elementos, y pues lo único que se está haciendo es ubicar pues, ideas principales y características, o sea, ideas secundarias, y hacer estas afirmaciones. Y bueno, esto claramente nos está preparando para lo que viene, porque la capacidad de realizar una síntesis por medio de una frase es el reflejo de una auténtica comprensión. Se nos está yendo el tiempo, queremos mandar saludos a todas las personas que nos están viendo, a Maribel, a Connie García, a Daniel Alvin, a Irma Pérez, un saludo a Brenda, a Rogelio, que nos están viendo, espero que esta sesión en vivo les ayude, a Yajaira, Isela, Lourdes Domínguez, Mariana Zapata, muchísimas gracias. Y bueno, la siguiente sesión va a tener que ver con esta parte de subrayar. Que son temas que están concatenados, están complementados y es lo que venimos diciéndoles en sesiones pasadas. Todas estas son herramientas que si uno pues, no tiene como un objetivo o un porqué, usarlas pues pueden quedar como superfluas, como innecesarias, pero en realidad estas herramientas, tanto de lectura como técnicas que iremos viendo para aprender, pues en realidad te pueden sacar de cualquier apuro en cualquier ámbito. Entonces, también si no nos han mandado su correo electrónico aquí en los comentarios para que les mandemos su ruta de autonomía, para que ustedes hagan su propia brújula de aprendizaje por medio de los ejercicios que diseñamos para ustedes, por favor no duden en anotar su correo electrónico y nosotros les haremos llegar esta ruta de autonomía de aprendizaje para que ustedes la vivan la experiencia y la tracen y decidan sus lecturas y los talleres que tienen por aprender y sacarle más provecho al programa de Pilares, donde hay verdaderamente una infinidad y variedad de actividades. Y tenemos, como siempre, este aviso que es importante, que tenemos que permanecer en casa por la situación actual. Seguimos en semáforo naranja con riesgo a regresar al rojo, entonces si no tenemos la necesidad de salir, permanezcamos en casa. Y pues también para esta época en la que la educación está siendo en línea, pues la Ciudad de México tiene
este programa en el cual todos podemos acceder y ser beneficiarios, y es la red gratuita, el Wi-Fi gratuito que se encuentra en más de 13,000 postes en la Ciudad de México. Basta con descargar la aplicación de la Ciudad de México, donde podrán encontrar su poste más cercano para que tengan pues esta conexión gratuita en caso que pues no la tengan, y el internet pues pasa a ser pues un derecho que pues hay que ejercer. Si no lo conocían, este programa hagan uso de él, y pues también pasen el dato a los vecinos de que hay Wi-Fi gratuito en la Ciudad de México. Perfecto. Bueno, entonces, ¿están listos para la siguiente sesión? Nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde, y muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un placer estar aquí con ustedes. Gracias al equipo de comunicación. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta la próxima.